México es un país que realmente, en su gran generalidad en la población, quienes se informan bien, quienes tienen y han retomado lo que es la importancia de saber lo que es nuestro gobierno, precisamente por lo que nos hicieron estos personajes que muestro en esta fotografía, y que realmente muchas de las personas no lo aceptamos y realmente nos causa una molestia muy profunda, con todos sus actos, con lo que hemos sabido, con los saqueos, con todo lo que han abusado, con las cuestiones como las dejaron realmente muy retorcidas. Acusa de mentalidades que, pese a que su gran cargo, jamás tuvieron la responsabilidad de hacerlo de la manera que es muy sencilla, correcta, honesta, honrada, por servir realmente a un país, sino a otros. Amigos, amigas, señoras y señores, mil gracias por venirse a informar a mi canal, donde saben que siempre les verificaré la información, que siempre les traeré notas relevantes, importantes o que valgan la pena, ayudando así, apoyando y apuntalando a nuestra cuarta transformación, ya que ustedes siempre salgan de la manera más clara. Estos 5 personajes no se hace uno para que realmente este México en el que merecemos vivir de una manera realmente contemplada con la vigilancia hacia nuestros derechos, eso no les importó. El hecho de nuestro beneficio tampoco les importó. Los escuchamos salir los oímos siempre a salir a decir palabras elocuentes, pero que con unos grados realmente siniestros y muy altos de engaño y de mentira, con justificaciones y excusas que ya lo vimos y que gracias a nuestro presidente dándonos la información de primera mano, no solamente en las mañaneras, en las conferencias, sino también en sus libros, en los spots de radio y televisión, que lo hizo campaña tras campaña electoral hasta que por fin México logramos traer a un presidente que realmente quiera a nuestro país y que por eso mismo la misión no es ni nada sencilla ni para que se terminen en un tronar de dedos. Lo dejaron realmente al país repleto, ahogado en asuntos realmente oscuros, corruptos, impunes. Y claro que las demandas a lo largo y ancho del país también se dejó retacado así nuestro país. En la concesión de las minas, que es un tema muy importante que volvió a mencionar nuestro presidente, sobre todo por el caso, un caso en específico, pero que lo de las mineras en nuestro país corrió de la misma manera. Simple y sencillamente no podemos por eso tampoco olvidar. En 1992, Salinas de Gortari modificó el artículo 27 constitucional para convertir el ejido de propiedad comunal a propiedad privada. En esta reforma, una de las leyes reglamentarias de la ley minera que fue modificada para que la explotación y transformación de los minerales pudiera quedar en manos de particulares y, lo peor aún, de empresas extranjeras. Hay que añadirlo. Desde entonces los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto concesionaron una extensión equivalente a la mitad del territorio a mineras extranjeras y nacionales. Esto ocasionó daños irreversibles en comunidades rurales, sobre todo en pueblos indígenas. Zedillo dio 9.990 títulos de concesión, lo que significó un poco más de 1 millón de hectáreas concedidas. Al iniciarse los gobiernos de alternancia política con Fox, fueron concedidas más de 30 millones de hectáreas a través de 17.774 títulos. 2005 fue el mejor año para la industria que se expandía en México, pues 2.904 títulos fueron autorizados, lo que implicó la concesión de poco más de 6 millones de hectáreas. Los datos más antiguos de la Dirección General de Minas son de 2006, el último año que gobernó Fox. A partir de ahí permiten ver que Calderón dio 12.274 títulos de concesión. Durante el sexenio de Peña Nieto, de 2013 a 2017, la Secretaría de Economía otorgó
3.190 concesiones mineras a empresas o prestanombres con vigencia de 50 años, principalmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero y Oaxaca, revelan datos de su Dirección General de Minas. En el peñismo, 2013 fue el año con más concesiones, 1.052, y eso coincide con el máximo histórico alcanzado en la inversión extranjera minera por 5.565 millones de dólares, de acuerdo con la Cámara Minera de México. Y para hablar de este asunto particular, primero escuchemos a nuestro presidente, que nos avisó de este caso que por supuesto se apega a tantos otros más en nuestro país, en la minería y en cualquier caso, pero vamos a escuchar. Se empezó a entregar concesiones, lo hemos visto desde el gobierno de Carlos Salinas. Cuando inicia la política neoliberal, se decide entregar concesiones para la explotación minera a empresas nacionales y extranjeras. En el gobierno de Salinas, pues se entregaron como 6 millones de hectáreas. Y fue cuando se llevó a cabo la entrega de Cananea y de otras empresas que eran del Estado, en el marco de la política de privatización, aunque ellos eufemísticamente le llamaron desincorporación de empresas no estratégicas del país, desincorporación. Entonces, eso siguió con Cedicho. También se siguieron entregando concesiones. Hubieron reformas a la ley minera para que ni siquiera pagaran impuestos por la extracción del mineral, algo que no se veía en ningún país del mundo. Imagínense no pagar impuesto por extracción del mineral. Con Fox acabaron, nada más para recordar, con el Cerro de San Pedro, el Cerro de San Luis, el Cerro de San Pedro era el escudo de San Luis Potosí. Ustedes ven el escudo de San Luis y es el Cerro de San Pedro. Pues ya no existe el Cerro de San Pedro, nada más que ya no se puede cambiar el escudo, porque ahí dieron la concesión para la explotación minera. Solo una investigación sobre lo que sucedió en ese Cerro de San Pedro explicaría todo lo que fue de desastroso el neoliberalismo, porque hubo corrupción, influyentismo, no se sabe si fue asesinado o se suicidó el presidente municipal de ahí. Una historia trágica. Bueno, con Calderón siguió lo mismo, entregando concesiones. Llegaron a entregar 90 millones de hectáreas del territorio nacional, el 40% de todo el territorio. Ahora nosotros ya no estamos dando concesiones. ¿Por qué? Ni modo que vamos a seguir con lo mismo. ¿Cuándo se terminarían
las 90 millones de hectáreas. Pues en 1 millón de vidas. Hay también situaciones en donde líderes se aprovechan de la ocasión para extorsionar a las empresas. Eso no se va a permitir. O sea, cierran una minera y están solicitando dinero para reabrirla. Eso, qué bien que sale el tema, no se va a permitir. Cero corrupción en general. Bueno, para que lo conozcan, si no lo recuerdan, porque pues ahora sí que tener memoria para acordarse de los escudos de cada estado, pues sí está complicado. Ahí está el escudo de San Luis Potosí, y precisamente el cerro representativo que aparece ahí es este cerro de San Pedro. Explicando el caso, aquí vemos otra foto de cómo dejaron ese cerro. Ahí vemos inclusive lo que son parroquias que datan del siglo XVII, y que muchas de estas cuestiones trajo muchísimas problemáticas a los habitantes de cada una de estas zonas en nuestro país. No hay ninguna zona que se salve, que la gente haya sido respetada. Para entenderlo, los habitantes y las organizaciones se ampararon y demostraron el incumplimiento de la normatividad ambiental. Pero a pesar de eso, el proyecto avanzó y los expositores se enfrentaron a amenazas y hostigamiento de la empresa o de las empresas y de sus vecinos. Los opositores del proyecto de la minera San Javier en Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, ganaron legalmente, pero perdieron por la vía de los hechos. Dividir a las comunidades. La llegada de este proyecto trajo la división de la población y su enfrentamiento. En aquellos años los inversionistas comenzaron a repartir dinero al cura, al presidente municipal y a algunos pobladores para que la mina se pudiera hacer. Al mismo tiempo, un comité ciudadano se organizó para diseñar una campaña de movilización en contra del proyecto minero por las afectaciones ambientales, sociales y culturales que ocasionaría. El proyecto de litigio de los ciudadanos para frenar este megaproyecto extractivo en San Luis Potosí duró más de 10 años, en los que los ciudadanos lograron 3 victorias en tribunales, pues las sentencias denegaban a las autoridades para abrir la mina. Sin embargo, el incremento en el precio mundial del oro, la complacencia de las autoridades municipales, estatales y federales, así como la presión de la minera, hicieron que sin los permisos requeridos la minera comenzara a trabajar, a dinamitar el cerro y a extraer los minerales. La minera se valió de actas falsas e irregulares que avalaban la renta de tierras para poder llevar a cabo la extracción de estos minerales, trazar sus caminos y establecer su patio de lixiviación. Muchos de los contratos de renta de tierras están a nombre de personas que ni ejidatarios eran, subraya uno de los ciudadanos de ahí, de esa localidad, Mario Martínez. Algunos de los pobladores de La Zapatilla y otros centros del Cerro de San Pedro lograron ingresar a trabajar en la mina como vigilantes, obreros o inspectores, condicionados a no colaborar con los opositores al proyecto. Cualquier filtración de información o colaboración con los opositores les significaba el despido. Mario Martínez lamenta que así se polarizaron las relaciones en la localidad. Todo el pueblo estaba enfrentado, pero la mina seguía trabajando. Aunque a algunas personas les fue relativamente bien con su empleo en la minera, las afectaciones ambientales los perjudicaron a todos. Con la remoción del Cerro de San Pedro, que incluso forma parte del escudo de armas del estado de San Luis Potosí, se modificó el clima, se hizo más caluroso, se perdió vegetación, ahora hay muchas corrientes de polvo que generan enfermedades respiratorias a la gente. Así lo explicó
la señora Ana María Rosas, quien vemos en la foto, supongo, ejidataria del Cerro de San Pedro y productora apícola. Aquí les traigo un mapa, precisamente todos esos puntos rojos, ahí se establece todos esos puntos, cada uno de ellos es donde se establece o se ha establecido una mina, para que entendamos y comprendamos mejor. Y esto, por supuesto, que llama demasiado la atención que únicamente las cosas funcionen en base a los arreglos en lo oscuro y no hacia el respeto a la naturaleza, a las personas, a su forma realmente de convivir, porque el respeto es lo que logra la mejor y mayor convivencia sana, y esto por supuesto que también corrompe mentalidades, formas de actuar, y todos, pues sí, todos necesitamos el dinero, pero el dinero es un medio, no debe de ser el fin. Siempre que hagas algo tienes que tener y prevalecido dentro de la libertad tiene límites, ya te pasas de ellos, molestando, faltándole respeto a algo, a alguien, ya estás entrando en el asunto del libertinaje. No podemos dar espalda, dijo nuestro presidente, es difícil pero se puede. Es cuestión de atender primero lo de mayor impacto social y colectivo, becas, trabajo para jóvenes, apoyo al campo, pensión a discapacitados, adultos mayores, educación y salud, y luego los importantes asuntos individuales. Esa es nuestra estrategia que funciona siempre, y cuando se tenga el amor al pueblo, como lo demostró el general Cárdenas. Antes, durante la gira este domingo, un grupo de pobladores reclamaron la falta de carencia de los apoyos en esta zona, ante lo cual explicó las cifras con las que cuenta sobre entrega de programas sociales en la región y sostuvo que llegarán los apoyos. En un México que se dejó tan maltratado en el asunto de leyes, en nuestros derechos, con toda esa indiferencia que tantos políticos gobernantes tuvimos que tolerar y soportar durante tantos sexenios. Por eso el gobierno quedó como el elefante reumático, además engrosando mentalidades egoístas, avariciosas, y por supuesto que este egoísmo también premió en la sociedad. Cada uno de nosotros, amigos, amigas, señoras y señores, como seres humanos que somos, tenemos la capacidad de erradicar nuestros errores, primeramente de conducta, de adquirir mayor conocimiento leyendo. Hay libros de autoayuda inclusive para entender los problemas que podamos estar sufriendo, tener el valor de afrontarlos con nosotros mismos, no es que se lo tengamos que repartir o platicar a todo el mundo, detectar nuestros problemas honestamente y también erradicarlos. Pero ha habido una cacería en Twitter sobre todo y en YouTube, y yo lo presento a título personal porque no hay otra explicación, con mi constancia, con mi trabajo arduo, lo mejor realizado que yo lo puedo hacer, y trayéndole siempre estos videos con información relevante, importante o que valga la pena. No es posible que el canal siga así. Personas me avisaron desde hace 7, 8 meses que ponían like y se les desaparecía. El canal, por lo mismo, así manejado, manipulado por estas redes sociales, y como ha habido en Twitter con el doctor Jalife por decir algo que le suspendieron la cuenta, y tantas personas que así han sufrido esta cacería en este México, y para que lo escuchen estas plataformas, por decreto presidencial no puede haber censura. Y cualquier cosa, pues que sea una distorsión, censura, pues no se permite. Ya la verdad, todo está al descubierto. La vida pública es cada vez más pública y el propósito es garantizar el derecho a la información, que la gente esté completamente informada. Porque anteriormente muchas cosas no se sabían, se ocultaban. Yo recuerdo que cuando llegó el avión presidencial, subieron a unos periodistas a la fuente de presidencia, fíjense, y la consigna fue:
véanlo por dentro, pero no pueden grabar, no pueden filmar nada, no pueden hacer ninguna nota, y no salió nada. Y subieron a ver el avión. 2 horas tardamos. 2 horas. Que iban dando vueltas para ver. Sí, le hicieron Toda la ronda de periodistas. Sí. Porque la consigna era obedecer y callar. Entonces ya no es así. Ya ahora la vida pública cada vez más pública, no hay censura a nadie. Y si ustedes notan de que alguien quiere limitar la libertad de expresión, de manifestación, la libertad de prensa, a denunciarlo. Pues ahí está, por decreto presidencial no nos pueden seguir boicoteando o ser sujetos a hacernos este desaguisado de precisamente no permitir que nuestro canal crezca, de no respetar los likes que se nos ponga, de los suscriptores que se añaden al canal, a ningún canal. Es importante, por eso resaltado, por decreto presidencial, por este gran presidente trabajador que, como lo escuchamos, su voz pues tiene ronquera y ni siquiera eso lo para. Y a mí esta censura, este boicot que se me ha estado aplicando en YouTube, que pido de la manera más atenta que se me quite, porque eso es libertad de información, pero sabiendo de antemano, como si existe, así como sabemos que hay un Claudio X González que le puso, junto con Gustavo de Hoyos de la Coparmex, que le puso 148 amparos para evitar la construcción de Santa Lucía. No dudo que ellos tengan amistades o que tengan manera de estarles poniendo mano de puerco precisamente para estar aplicando este sabotaje o boicot. Pido que se libere mi canal, ahí está el decreto presidencial. Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video. Así debe de ser. La libertad de expresión amerita la libertad de la información y yo siempre seguiré adelante como bloque de concreto que soy, apoyando y apuntalando nuestra cuarta transformación, trayéndoles esta información relevante, importante o que valga la pena, caminando paso a paso con todo esto, porque todo tiene que cambiar, nuestras mentalidades también, y tenemos que acoger mayormente la honestidad, la sinceridad, la responsabilidad, el hacer nuestras cosas de la mejor manera, erradicando nuestros problemas de conducta o maneras de ser. Que estén muy bien, esperándolos ver hoy en la transmisión en vivo, por favor, a las 7 de la noche, como cotidianamente cada lunes y viernes, a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Les mando un saludo fraterno, hasta la próxima.